Pues nada, muchas gracias. Vamos con la siguiente mesa después de esta mesa tan espectacular que acabamos de tener, y hemos estado hablando pues del sector financiero, hemos pasado también por el sector alojativo y ahora vamos a las agencias de viajes y vamos ahora a pasar a la parte de los destinos, ¿no? Donde ocurren las cosas. Porque, sin duda, los turistas acaban en un hotel, pasan por una compañía aérea, pero acaban ocupando el espacio de los destinos, y es de lo que venimos a hablar. Bueno, yo quiero presentaros brevemente tanto a Marco, como decía previamente, es director insular del Turismo de Demanda y Hospitalidad del Consell de Mallorca, vicepresidente de la Fundación Turisme Responsable Mallorca. Ha trabajado más de 25 años en el sector, en empresas como Spanair, Elcon y Aboris. Y, bueno, desde sus diferentes cargos de responsabilidad en direcciones generales y de negocio, ha desarrollado planes estratégicos de comercialización, marketing, así como proyectos de transformación digital. Para ya que soy muy mayor. En el caso de Tono Franco, también compañero y amigo, es gerente de Visit Valencia, experto en diseño de políticas sectoriales, planeación estratégica y diseño de productos y marketing desde GlobalDid. En el ámbito privado ha dirigido el diseño de planes de mejora y manuales de operación de más de 500 empresas y ha compaginado también sus actividades con la impartición de seminarios, cursos y formación. Y con esta breve presentación pues vamos un poco a lo que contaba, ¿no? Que cuando hablamos de sostenibilidad turística pues corremos muchas veces el riesgo de quedarnos en esa parte teórica, ¿no? Y lo importante es pues bajar qué es lo que ya se está haciendo y qué se puede medir, y aquí tenemos dos casos muy claros, tanto en la ciudad de Valencia como en el Consell de Mallorca, de actuaciones que son impactos visibles que queremos que nos cuenten. Y bueno, vamos planteando un poco cómo podríais destacar cuáles son los principales proyectos que ya habéis ejecutado en Mallorca y en Valencia, que marcan la diferencia y qué datos concretos o impactos estáis visualizando que podáis compartir con otros destinos que nos pueden estar escuchando. ¿Empiezo? Vale. Venga. Bueno, nosotros, primero daros las gracias a todos, dar las gracias a Hosteltour, a Benidorm, que nos ha tratado fenomenal. Rafa no está, pero decir que es cierto, la cena de ayer fue un poco una cena de los idiotas, fue muy divertida. Hay mucha gente joven, os la perdisteis. Empezamos hablando del League of Legends, acabamos con la Isla de las Tentaciones. Todo muy sostenible, pero muy divertido. No, la verdad es que creo que el encuentro de las diferentes personalidades que hemos pasado por aquí hoy ha sido realmente interesante y muy rico. Contestando ya a tu pregunta, nosotros desde el Consell de Mallorca hemos ejecutado muchos proyectos, sobre todo proyectos de carácter europeo. No os quiero aburrir ni con cifras ni con nada, pero bueno, es cierto que, por ejemplo, una cosa que hemos conseguido, que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, es nosotros tenemos, no se puede negar la evidencia, tenemos un problema de vamos a decir, madurez, con ese eufemismo, ¿no? del destino en momentos pico. Y entonces una de las cosas a evitar era, por ejemplo, el desgaste a nivel naturaleza. A nosotros se nos utiliza mucho como plató de cine. Una cosa muy curiosa que prácticamente nadie sabe es que hay una gran cantidad de anuncios en la televisión en Japón que están grabados en Mallorca. Es un sitio que les encanta. ¿Vale? Todos los anuncios de cerveza, Kirin, Asahi, suelen estar grabados allí. ¿Por qué? Pues porque mezcla montaña con mar, hay muchos paisajes muy diferentes y se puede ver todo. El problema que teníamos era que, por ejemplo, todo el mundo quería ir a la carretera de Sacalobra, todo el mundo quería ir al barranco de Viñaraix, y al final vas pasando coches, vas pasando tecnología, vas con las cámaras y se acaba estropeando aquello. Bueno, pues hemos hecho un proyecto súper interesante que ha sido de grabación en 3D de todos estos entornos. Si lo buscáis por YouTube aparece por ahí, donde al final, no sé si habéis visto cómo se ha hecho una de las últimas series de Mandalorian, que está grabada en un plató, que es así cuadrado, con una especie de cúpula de dome, donde se proyecta en 3D todo el entorno, ¿no? Y en realidad ellos no salen de allí. Nosotros tenemos eso montado para que si tú quieres grabar en según qué playa o en según qué sitio, nosotros te pasamos el vídeo en 360 y en determinados estudios lo puedes utilizar. Con eso pues hemos conseguido, pues, por supuesto, disminuir muchísimo el impacto dentro de lo que son zonas verdes y demás. Otro proyecto muy interesante también en cuanto a consumo de diferentes tecnologías o diferentes recursos ha sido
la compra incluso financiada al 100% de vehículos eléctricos para empresas que desarrollan determinado tipo de labor, ¿no? Es decir, oye, para que no gastes o para que consumas menos y contamines menos, nosotros te financiamos el coche eléctrico 100%. Y luego, bueno, hasta cosas mucho más simples de consumo de agua. Nosotros nos encargamos de llevar el agua a sitios donde pues, preferimos que la gente no vaya con botellas de plástico y entonces se proporciona agua a la gente. Por poneros así algún ejemplillo. Perfecto, tú no. Bueno, yo me estaba preparando porque hay multitud de cosas y digo, bueno, ¿y qué les comparto? En primer lugar, muchas gracias por la invitación a Hosteltour y porque no me haya dejado solo con corbata, sino que hay alguien más que me ayuda, muchas gracias. Y luego que enhorabuena han elegido un sitio magnífico para hablar de sostenibilidad como es Benidorm, que además de atractivo es un ejemplo de ser consecuente con un mensaje. Si tuviera que resaltar, lo primero que resaltaría sería el haber entendido que todo lo que tienes que hacerlo desde una óptica sostenible. Bueno, pues estas son palabras. Bueno, son palabras que se reflejan luego en un plan estratégico y que luego rigen todas las acciones que vas haciendo. En ese camino, cuando yo entré, porque no soy el artífice de la Fundación, soy un elemento más, la Fundación tiene mucho tiempo y tiene un background, o sea, un expertise magnífico que yo he tenido la suerte de gestionar ahora. Pero yo me encontré, por ejemplo, con un reconocimiento de la ciudad como capital verde europea y eso condicionaba mucho no solo el discurso, sino lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Río, se está haciendo ahora una ruta verde accesible. El Río es uno de los ejemplos y uno de los elementos fundamentales. Dicho sea de paso, ahora sería imposible que tras una catástrofe como la del año 57 decidiera una sociedad cambiar su curso. Bueno, en cualquier caso, eso fue, me encontré que era Capital Verde Europea y que había todo un movimiento hacia la sostenibilidad. Desde que 3.000 empresas estaban dentro del subsector Horeca, estaban trabajando en reciclaje de residuos o que había movilidad, tenemos 200 kilómetros de carril bici, una movilidad sostenible. Digamos que me encontré ya un clima en favor de eso. Como estoy un poco perturbado con las cifras, pues una acción que creo que es muy relevante, muy práctica, un poco con lo que dice el compañero, fue crear un sistema de inteligencia turística muy potente. Bueno, venimos de Sevilla y de hablar de datos y yo dije, yo tengo 125 millones de datos en mi sistema y luego el que tenía al lado acabó diciendo que tenía no sé cuántos billones. Y entonces ya soy un gilipollas. Bueno, eso. Digo, chico, siéntate y espera, ¿no? Pero el SIT, ya al margen de la broma, está siendo también un elemento importantísimo, muy práctico, para que la gente entienda que su impacto, lo que haga, no está basado en la intuición, sino en los datos. Y ahí dentro, por ejemplo, una acción muy puntual, hemos creado un visor de eventos turísticos. Por ponerle un nombre así que sonara bien y que nadie se olvidara de él. ¿Eso qué quiere decir? Que para atacar la congestión que provoca, afortunadamente también me he encontrado una ciudad que está en una buena posición de crecimiento turístico y así lo reconocen tirios y troyanos, ¿no? Pero al final lo que... No sé por dónde iba. Por el visor. El visor al final lo que hacía, o lo que hace, es que cuando alguien va a organizar un evento, tiene en un documento público para todos todas aquellas acciones de más de 300 personas que las grandes infraestructuras de eventos, de congresos, como el Palacio, la Feria, Caxa, la propia universidad o el edificio Vélez Event, sepan lo que hay, porque no solo van a tener que
es una manera de no lo haga usted porque hay un maratón y canta Bisbal. Oiga, tenemos un problema, aquí se va a pegar todo el mundo por dormir y esto va a provocar una subida de precios y además va a congestionar el espacio. Entonces, bueno, este sistema de inteligencia, por ejemplo, sería un buen ejemplo de lo que estamos avanzando para que las acciones sean sostenibles. Otra cuestión sería un programa de reputación. Yo, que no soy un especialista para nada en sostenibilidad ambiental, estoy aprendiendo y, por cierto, hoy me ha encantado el clima de compartir y estas cosas. Pero estoy muy preocupado, como debe de ser, por gestor del destino, en lo que a mí me toca, por la sostenibilidad social. Entonces, hemos lanzado un programa de reputación de la actividad turística. No escapa a nadie que nos han ganado el relato en algunos momentos. Yo recuerdo, porque soy mayor que tú. Yo me he operado varias veces. Yo recuerdo cuando el turista 1.900.000, luego estaba Paco Martínez Soria y todas estas cosas. El turismo era la panacea y además surgió aquel manidísimo concepto de la gallina de los huevos de oro y estas cosas, ¿no? El turismo, cuanto más mejor. Yo me acuerdo cuando las estadísticas venían del Instituto de Estudios Turísticos y sacaban cada año unos tochos así donde te decían cuánta gente venía y estas cosas. Y me acuerdo ver 32 millones, 36 millones y entonces el turismo era bueno, la narrativa era clara. Era qué bueno que vienen los turistas, ¿no? Y en algún momento esto se ha volteado y entonces de pronto los turistas, que somos todos, y el que no, pues que tire la primera piedra, pero entonces el turista, hay que protegerse del turista porque es... Entonces esta narrativa la estamos atacando con un programa que va desde la investigación de la percepción social de la verdad, de lo que digan de verdad los ciudadanos, no lo que digan otros voceros que pueden estar interesados o equivocados o no. Y en paralelo estamos sacando un decálogo de comportamiento responsable del turista. En paralelo estamos cambiando los mercados objetivo hacia mercados que tengan comportamientos también más sostenibles. Y bueno, y ahí te lo dejo. Perfecto, Marco. En vuestro caso, ¿qué actuaciones estáis desarrollando? Al final sois también una entidad público-privada, tenéis fondos europeos que estáis manejando y desarrollando diferentes actuaciones. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? Mira, nosotros, por ejemplo, Valencia también participa, estamos dentro de un proyecto con Segitur que se llama LAPID, que básicamente es un proyecto de ordenación de datos que, gracias a Dios, alguien se ha decidido a que todos llamemos a las cosas de la misma forma para ver si cuando hablamos de las cosas nos entendemos. Y básicamente es eso. Nosotros somos Proyecto Tractor, tenemos un proyecto muy importante, ya tenemos un observatorio de turismo y además, aprovechando el observatorio de turismo, nosotros, a diferencia de algunos observatorios que se dedican a hacer marketing turístico, el nuestro ya es directamente un observatorio de turismo sostenible. Es decir, no utilizamos los datos para hacer marketing, sino para ver por dónde nos van a hacer daño. ¿Vale? Entonces, con eso, con la potencia de la PID, sacamos justo ahora un proyecto, empieza en cuestión de un mes, de cara a todo el año que viene, donde vamos a generar todo un entorno nuevo digital, donde meteremos todos los activos digitales del destino, todo lo que es Mallorca.es estará ahí dentro, pero básicamente con una intención, y es que por debajo este famoso tema del Big Data y de los datos y de los millones y los billones y los trillones, que es tan útil pero que no vale de nada si no sabes qué preguntar. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es obtener casos de uso que realmente que se vean reflejados en el residente. Que también cuidado, porque estabas hablando, Tono, y cuál es la línea entre un local, un residente, un visitante, un turista y un medio pensionista. O sea, es que todo el ecosistema ahora, la forma de vivir ha cambiado tanto, la forma en la que viajamos ha cambiado tanto, la forma en la que viaja sobre todo la gente más joven ha cambiado tanto, que a mí me cuesta mucho ya hablar de un turista. O sea, porque, bueno, no sé, a mí me ocurrió hace muchos años, me fui 15 días a Lisboa y me quedé 7 años. Entonces, ¿hasta dónde fui visitante turista o un pesado que se tenía que largar? La línea es difícil, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proyecto con el que lo que intentamos es que a través de ese análisis de datos yo poder decirte, oye,
¿Tu experiencia de viaje que quieres hacer en Mallorca cuál es? Pues me quiero hacer un city break y quiero visitar el centro y quiero, bueno, pues intentaré lanzarte mensajes a lo largo de tu estancia o ayudarte a lo largo de tu estancia un poco con lo que comentaba Tono también. O sea, oye, a lo mejor el sábado por la mañana que vayas a visitar la Plaza de la Reina, pues no es la mejor de las ideas porque no vas a poder ni andar. Tienes el Palacio de Raixa, que prácticamente no lo conoce nadie, que es igual de bonito, que es precioso, está a 15 minutos, hay una experiencia en vino en no sé dónde, hay una experiencia de aceite en no sé dónde. Tratar un poco de gestionar esos flujos para que al final no impacten en esa imagen que tiene, insisto, ese local, residente, visitante, barra, lo que sea, de que la isla está saturada, que luego hablabas ahora de que enseguida somos el culpable, ¿no?, de todos los males. Creo que es porque es lo más fácil, no hace falta entender mucho. O sea, como local, y como local hablo como local, como aborigen, ¿no? Yo estoy en mi ciudad y de pronto todo lo que veo que es de fuera, para mí es un turista, es un guiri. Y me molesta porque voy por la calle y veo mucha gente. Bueno, pues en Mallorca, que es algo que probablemente ocurre en el resto de los sitios, la saturación es demográfica, o sea, hay un salto demográfico de casi el 60%, hemos pasado de 600.000 habitantes a 1 millón y nos vamos en el 2030 a 1 millón, prácticamente a 1,5 millones. Entonces, en una isla, porque a lo mejor aquí pues puedes acabar yéndote a otro sitio, pero allí o vives en la piña de Bob Esponja o te quedas en la isla. Entonces, creo que nos falta esa concienciación de comprender que el turismo es el que nos ha traído hasta aquí, para lo bueno y obviamente pues también para algunas cosas que no son tan buenas, pero que hay que trabajar con ellas, ¿no? y tratar de arreglar. El alcalde de Benidorm habla muchas veces de la España rellenada, ¿no?, que se habla mucho de la España vaciada y la dificultad que supone, a fin de cuentas, cómo gestionar ese éxito y cómo gestionar esos lugares, y para eso, bueno, pues la digitalización ha llegado para llegarse. En vuestro caso también, Tono, estáis trabajando en el proyecto de la PID y también con flujos turísticos. Sí, bueno, a mí me parece una política muy valiente. Yo soy muy partidario de que el sector público se equivoque, porque la mejor manera de no equivocarte es no emprender nada. Y cuando vienes, como es mi caso, del mundo empresarial, lo que te dicen es lo más importante es que cuando te caigas te levantes y tal. Pero si estás en el sector público y te caes, pues resulta que ya no te lo perdona nadie. Oiga, Sales ¿no? en la tele. Sí, y mal. O sea, fíjese, se equivocó. Claro, se equivocó porque tomó decisiones. Yo estoy más en esa línea. Y yo creo que la PID es un magnífico proyecto en el que nos hemos sumado mucha gente que consideramos que la generación y compartición de datos es fundamental. También es cierto que creo, y esto es un reto también para el sistema de inteligencia que lidero, los datos tienen que dar soluciones concretas a problemas concretos de empresas concretas. Y en este caso me refiero, yo tengo 500 asociados en la fundación. Bueno, 498, estoy rezando porque el 500 es una cifra cabalística que todos queremos conseguir, a ver si lo consigo. Pero al final, estos 500 asociados, yo tengo 29 cuadros de mando, de los cuales 11 son privados, son para tomar decisiones de marketing internos, y el resto están abiertos, además de un boletín que envío todos los meses, donde focalizo dónde están las diferencias. Eso está muy bien. Oye, qué bonito, tiene usted un sistema. Y creo que ahí tenemos que pelearlo en la PID. Al final hay un tipo que vende esmorzaret, que todos conocemos, y el que no, pues que pruebe. Es un desayuno muy valenciano, muy de la Comunidad Valenciana realmente. Y vende su bocadillo a 7 euros, 8 euros, y tiene su cañica y su pincho de tortilla. Sí, y este lo tengo como asociado. Entonces, seguramente no me necesita, obviamente, gente que ha pasado por aquí, pues no necesita un sistema de inteligencia externo, porque pues, Riu, por ejemplo, pues, tiene sus propios mecanismos. Pero creo que todos estos datos tienen que ayudar y es un poco lo que decían antes de la sostenibilidad para las pymes. ¿Qué les digo? ¿Qué hacen? Pues en este caso, los datos, ¿para qué les sirven? Entonces, básicamente sirven porque si viene un crucero y ven en el observatorio que van a venir cruceros, pues tienes que prepararte más macarrón, por ejemplo, que venden esto me lo contaba un
un señor de la plaza del ayuntamiento, decía, yo sé que hay cruceros porque vienen más. Ahora con el observatorio ya me preparo cuándo van a venir y entonces me preparo. Este tipo de cosas. Pero bueno, hablando un poco y termino con lo de en qué programas. Hay un programa que dentro del Plan de Modernización y Competitividad de los fondos Next Generation del Gobierno de la Nación, con 3.400 millones creo que eran, nos dieron la oportunidad a los destinos de trabajar con un suplemento económico después de la COVID y esos planes nos hemos llevado, creo que nos concedieron como 7 millones y pico. Eso nos han ayudado a tener espacios de confort climático, interpretación digital y sostenible de recursos, una envidia. Eso que me has dicho del domo ese es una envidia, es genial. Entonces, bueno, ahí hay un montón de actuaciones, hemos hecho más sostenibles y accesibles nuestras oficinas de turismo y, bueno, esos 7 millones se han utilizado de nuevo con esa visión de sostenibilidad, que creo que es lo fundamental. En vez de hacer actuaciones puntuales, que cualquier actuación que hagas esté presidida por esa. Bueno, es un cambio de paradigma al final, ¿no? En este caso, el reenfocar hacia dónde vamos todos. ¿Qué riesgo tiene el quedarse atrás, ¿no? El que alguien no esté en esta línea en la que vosotros estáis trabajando y ahí también estamos en Benidorm. De alguna forma, pues nos escuchan muchas personas aquí en este salón y detrás de la cámara, a las cuales les tenemos que convencer que este es el camino, que no hay otro, pero ¿qué riesgos tienen no seguirlo? Bueno, yo creo que de hecho no hay que convencerles, o sea, ellos son los que nos obligan a hacer este camino, porque al final, y ellos, y vuelvo otra vez a la de antes, somos nosotros también. Yo vivo en Palma, yo también sufro a veces lo que sufre otra gente, ¿no? Es que yo creo que es un tema de concienciación. Cuando me dices cuál es el riesgo, yo es que creo que, fíjate, no nos queda otra, es que no hay riesgo, porque es que lo vamos a hacer sí o sí, porque si no lo hacemos nosotros se regulará todo de forma natural. O sea, creo que al final hay destinos, ¿no? que ya se ve que porque no se han regulado, porque han explotado, porque los precios han subido muchísimo, por todo esto es una cadena, ¿no? La queja es el alquiler es alto porque se gana dinero, como se gana dinero te subo el alquiler, como me subes el alquiler yo subo el precio del plato, ahora no puedo salir porque el plato es muy caro, el restaurante va mal, ahora ya no lo alquilo, entonces aquello, evidentemente hay que... No, lo has hecho perfecto. Perdón. Aquello hay que regularlo, evidentemente, para tratar de amortiguar, porque el problema no se va a evitar. O sea, el otro día me preguntaban, ¿y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a evitar la saturación? Pues no la vamos a evitar, nos tendremos que acostumbrar. Valencia no va a dejar de ser bonito y visitable, Benidorm tampoco, Mallorca tampoco. Entonces, y luego, ahora el punto negativo. Cada vez somos un poquito más cínicos y nos encanta decir que hay que ser sostenibles, que no sé, pero a mí que no me quite nadie mis 3 escapaditas al año por Europa 3 días y mi viaje intercontinental una vez al año o cada 2. Entonces, ¿cuál es el turista que molesta? ¿El que viene a mi casa o yo cuando voy a otra? Y esto es una forma de vivir, no va a cambiar. Ahí en la Comunidad Valenciana teníamos una campaña que desarrolló Osbeck que decía, yo también soy turista, ¿no? Claro, y al final... es que, por eso la línea entre el residente, el local, el turista, el que vive, ¿dónde está? Yo creo que el futuro nos va a exigir más. Yo estoy muy empeñado en las otras miradas y, de hecho, vamos a arrancar un programa en breve, las otras miradas. Cuando uno ve la potencia demográfica de Asia, las previsiones de ingentes, una gran cantidad de millones de asiáticos que van a pasar a ser clase media, y ve que Europa es un lugar aspiracional, dice, ¡joder! O nos preparamos para gestionar esta realidad, es cuestión de muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y entonces vamos a ver cómo gestionamos, y además a un segmento con un planteamiento cultural diferente, con un comportamiento diferente, con unas exigencias diferentes, ¿no? Entonces yo creo que en eso estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que ser capaces de entender que lo que viene va a ser más de lo mismo y además va a ir increciendo porque nos va a ir bien, ¿no? Pero luego va a ser el cambio tecnológico y todo lo que los destinos va a suponer. No, pues la tecnología está a favor,
bueno, está a favor, pero también es cierto que esa tecnología va a provocar cambios en nuestros sistemas de información. Los planes de marketing, perdonen, yo soy consultor o vengo de ese mundo, los planes de marketing se deberían de hacer con un botón, porque todas las variables están encima de la mesa, se ponen, o sea, hay un programa, la IA predice, le das al botón y te tendrían que dar el plan de marketing. O sea, creo que estamos andando hacia la sostenibilidad como obligación. Pero solo una puntualización. En esta partida de póker todos no tenemos el mismo resto. Entonces, también es cierto que este discurso, si tuviera lugar ahora mismo en Ciudad de México, este sería absolutamente diferente. Desde la abundancia, desde el éxito, se puede atacar este tipo de planteamiento. Desde la escasez es mucho más complejo, porque la pobreza es muy poco sostenible. Así que aprovechemos que nos va bien para poder ser sostenible y gestionar el futuro. Bueno, con esta mirada al futuro y prácticamente acabando, centrar que el turismo es esa oportunidad que tenemos todos de gestionar mejor y ya si solo os pediría una pequeña titular para cerrar esta mesa y compartirla con el resto de las personas que nos oyen. Por nuestra parte, tratar de lo que digo, amortiguar, de gestionar algo que no se va a poder evitar, que va a seguir siendo así y tratar de, lo comentaba ayer con José, que lo tenéis después, que os recomiendo que le escuchéis, pues es muy interesante lo que os va a contar. Y básicamente es tratar de amortiguar eso como incentivando otros vectores económicos que al calor del turismo, en nuestro caso, han crecido. Nosotros tenemos un parque a nivel tecnológico brutal, lo veréis con él después. Tenemos los mejores ingenieros de náutica, de motor eléctrico, los tenemos allí. Bueno, pues empezar a activar otras economías que desestacionalizarán, que esa es otra de las cosas que también se habla siempre, que es tan complicada. Y que creo que lo que tenemos que hacer también junto a eso es concienciar a la gente de que eso existe gracias al turismo. Perfecto, Tono, cierra. Yo me he preparado unas notas porque Venga, era muy perfecto, complicado. Rapiditas, muy rápido. Que ya se nos acababa el tiempo. Primero, que entendamos que el éxito no es como la edad, es decir, se pierde, entonces hay que mantenerlo. Y para hacerlo creo que hay como 5 pautas. La medición, la planificación, la legislación, la diversificación y la distribución geográfica. Pero esto nos daría para una... Venga, quedamos otra. Venga. Muchísimas gracias a todos. Gracias.